En el amanecer de la civilización, los egipcios rendían culto a un panteón donde Ra, el dios del sol, presidía como una figura paternal y creadora. Mientras tanto, en Mesopotamia, los sumerios veían el mundo a través de la lente de dioses como Anu, el señor del cielo, y Enlil, el dios del aire. Estas deidades no solo personificaban elementos naturales, sino que también eran vistos como arquitectos del destino humano, interviniendo directamente en los asuntos de sus creaciones. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. Con el paso del tiempo, la complejidad de estas creencias evolucionó. El hinduismo, con sus raíces en la antigua India, presenta una visión donde un innumerable panteón de dioses representa diferentes aspectos de la realidad única y universal, Brahman. En contraste, el surgimiento del judaísmo marcó un hito en la historia religiosa con su estricto monoteísmo, donde un único Dios omnipotente no solo creó el universo, sino que también estableció un pacto con su pueblo. Esta concepción monoteísta se expandió y transformó con el cristianismo y el islam, donde Dios es visto como el Creador todopoderoso, misericordioso y justo. Por otro lado, en el este, el budismo y el taoísmo ofrecen una perspectiva distinta, donde el concepto de Dios como un ser supremo y personal es menos enfatizado o incluso ausente. En el budismo, el foco está en el camino hacia la iluminación y la superación del sufrimiento, más que en la adoración a deidades. El taoísmo, con su principio rector del Tao, sugiere una fuerza o principio ordenador del universo, más que una figura divina con voluntad e intervención en los asuntos humanos. El judaísmo se fundamenta en el Tanaj, conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Aquí, Dios es presentado como el creador único del universo, un ser omnipotente y justo que establece un pacto con el pueblo de Israel. A través de figuras como Abraham, Moisés y David, el Tanaj narra la relación especial entre Dios e Israel, enfatizando la obediencia a la ley y la ética como pilares de la fe. El cristianismo añade el Nuevo Testamento al Antiguo, presentando a Jesucristo como la encarnación de Dios y el Salvador de la humanidad. Esta relación personal con Dios se profundiza a través del amor, el perdón y la redención. Las enseñanzas de Jesús, junto con los relatos de su vida, muerte y resurrección, ofrecen a los creyentes un camino hacia la salvación eterna y un modelo de compasión y servicio hacia los demás. El Islam ve en el Corán la palabra final y completa de Dios, revelada al profeta Mahoma. Alá, el nombre de Dios en Islam, es compasivo y misericordioso, pero también justo y severo en su juicio. El Corán enfatiza la sumisión, Islam, a la voluntad de Alá como el camino hacia la paz y la salvación. Las prácticas de fe, como las 5 oraciones diarias, el ayuno durante el Ramadán y la peregrinación a la Meca, buscan acercar al creyente a Dios. El hinduismo, con su vasto corpus de textos sagrados, incluye los Vedas y el Bhagavad Gita como fuentes esenciales para entender lo divino. Dios se presenta en muchas formas, desde el impersonal Brahman hasta deidades personales como Vishnu y Shiva. El Bhagavad Gita, en particular, dialoga sobre el Dharma, deber, y la devoción hacia lo divino, ofreciendo una visión de cómo la acción desinteresada puede llevar a la liberación espiritual. Aunque el budismo no se centra en un Dios creador, sus sutras ofrecen una guía hacia la iluminación y el fin del sufrimiento. El Buda histórico es visto como un maestro, no como un dios, cuyas enseñanzas ayudan a los seguidores a alcanzar el nirvana, un estado de liberación y paz. Los sutras budistas abordan temas como la impermanencia, el karma y el camino óctuple, esenciales para la práctica budista. A lo largo de la historia, varios argumentos filosóficos han intentado demostrar la existencia de Dios. El argumento ontológico, propuesto por San Anselmo de Canterbury, sugiere que Dios, siendo el ser más grande que podemos concebir, debe existir en la realidad y no solo en la mente.
El argumento cosmológico, trazado desde Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, parte de la premisa de que todo efecto tiene una causa, llevándonos a la existencia de una causa primera no causada, Dios. El argumento teleológico o del diseño observa la complejidad y el orden del universo como evidencia de un diseñador inteligente. Estos argumentos no han estado exentos de críticas y contrapuntos a lo largo de los siglos. David Hume y más tarde Bertrand Russell cuestionaron la validez del argumento del diseño, señalando la posibilidad de que el orden natural pudiera surgir de principios inherentes al universo. La filosofía existencialista, con pensadores como Jean-Paul Sartre, argumentó contra la necesidad de un ser divino para encontrar sentido y propósito en la vida, colocando la existencia humana y la libertad individual en el centro de su reflexión. En la teología contemporánea, el diálogo entre fe y razón ha generado nuevas interpretaciones y comprensiones de Dios. La teología de la liberación, por ejemplo, ve en Dios un defensor de los oprimidos y un llamado a la justicia social. Mientras tanto, el diálogo interreligioso ha fomentado una mayor apertura y comprensión entre las diferentes tradiciones, buscando puntos en común y respetando las diferencias. La ciencia y la teología también han encontrado terrenos comunes, con teólogos como John Polkinghorne explorando cómo la física cuántica y la cosmología pueden arrojar luz sobre la acción y presencia de Dios en el universo. Las historias personales de encuentros con lo divino varían enormemente, reflejando la diversidad de la experiencia humana. Algunos relatan momentos de profunda paz y certeza durante la oración o la meditación, mientras que otros describen experiencias místicas inesperadas que alteran la vida, como visiones o sensaciones de una presencia abrumadora y amorosa. Estos testimonios, aunque profundamente personales y únicos, comparten un hilo común: la sensación de haber tocado algo mucho mayor que uno mismo, algo sagrado e indescriptible. Las prácticas espirituales, desde la meditación y la oración hasta el ayuno y la peregrinación, sirven como puentes hacia lo divino. En el Islam, la práctica del salat, oración, 5 veces al día, es un recordatorio constante de la presencia de Dios. En el cristianismo, la contemplación y la lectura de las Escrituras pueden fomentar un encuentro personal con Dios. El hinduismo y el budismo ofrecen técnicas de meditación que buscan trascender el ego y experimentar una realidad última. Estas prácticas no solo nutren la vida espiritual del individuo, sino que también fortalecen la conexión con una realidad más grande y con la comunidad de creyentes. La búsqueda de Dios no está exenta de desafíos y dudas. Muchos fieles atraviesan periodos de noche oscura del alma, donde Dios parece distante o ausente. Estas etapas de cuestionamiento y lucha pueden ser cruciales para el crecimiento espiritual, llevando a una comprensión más profunda y personal de lo divino. Escritores y místicos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz han documentado estas experiencias, ofreciendo perspectivas que muestran cómo la duda puede ser un camino hacia una fe más madura y arraigada. Y, a lo largo de la historia, la relación entre ciencia y religión ha sido compleja y multifacética. Grandes científicos del pasado, como Isaac Newton y Galileo Galilei, mantuvieron profundas creencias religiosas mientras revolucionaban nuestro entendimiento del universo físico. En tiempos más recientes, el debate se ha intensificado, especialmente en torno a temas como el origen del universo y la evolución de la vida en la Tierra. Sin embargo, lejos de ser adversarios irreconciliables, muchos ven en la ciencia y la religión dos formas complementarias de buscar la verdad, cada una con su propio lenguaje y métodos. La cosmología moderna y la física cuántica han ampliado asombrosamente nuestro conocimiento del universo, desde el Big Bang hasta los misterios de la materia oscura y la energía oscura. Para algunos, estos descubrimientos científicos resaltan la magnificencia y la complejidad del cosmos, sugiriendo la existencia de un orden y un propósito que podrían apuntar hacia un creador.
Investigadores como Francis Collins, líder del proyecto Genoma Humano y cristiano devoto, argumentan que la ciencia, lejos de negar a Dios, puede ampliar nuestra maravilla y reverencia por la creación. Sin embargo, la ciencia también plantea desafíos significativos para las interpretaciones literales de textos sagrados y conceptos tradicionales de Dios. El entendimiento evolutivo de la vida cuestiona narrativas de creación en 6 días, mientras que la teoría del Big Bang ofrece un relato del origen del universo que difiere de las cosmogonías religiosas. Estos desafíos han llevado a algunos a rechazar la religión, mientras que otros buscan una reinterpretación de sus creencias que armonice con el conocimiento científico. La Biblia, nuestra fuente primordial de conocimiento divino, está repleta de referencias a la venida de Dios. Estos textos, que abarcan desde las promesas del Antiguo Testamento hasta las visiones apocalípticas del Nuevo Testamento, constituyen la base sobre la cual se construye la esperanza cristiana en la manifestación definitiva de Dios. En el corazón de estas escrituras encontramos pasajes como Mateo 24, 30-31, donde Jesús describe su regreso en gloria y majestad, y 1 Tesalonicenses 4, 16-17, que habla del llamado a reunirse con Cristo en el aire. El judaísmo del Segundo Templo, por ejemplo, proporciona un telón de fondo crucial para las expectativas mesiánicas del Nuevo Testamento, mientras que la situación de las primeras comunidades cristianas ilumina la urgencia y la esperanza con que vivían en expectativa de la venida de Dios. Las profecías bíblicas sobre la venida de Dios son mucho más que simples predicciones. Son indicadores de un plan divino en desarrollo, señales que los creyentes están llamados a interpretar y comprender. Desde las enigmáticas visiones del libro de Daniel hasta las detalladas revelaciones del Apocalipsis, estas profecías ofrecen pistas sobre cómo y cuándo podría suceder este evento trascendental. Pero, ¿cómo se manifiestan estas señales en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos, como creyentes modernos, discernir los signos de los tiempos en un mundo en constante cambio? Las profecías y señales, examinaremos tanto las descripciones bíblicas como su interpretación a lo largo de la historia. Este análisis nos permitirá entender no solo las expectativas originales de los autores bíblicos, sino también cómo estas expectativas han sido reinterpretadas en respuesta a los desafíos y contextos de diferentes épocas. A través de este enfoque buscamos no solo conocimiento, sino también sabiduría. La sabiduría para vivir de manera que estemos siempre preparados para la venida de Dios, sin importar cuándo o cómo se manifieste. En el tejido de la historia humana, las profecías han servido como hilos de oro, destellos de luz divina que orientan a los creyentes hacia el cumplimiento del destino último. Entre estos presagios, las profecías sobre la venida de Dios ocupan un lugar central, ofreciendo tanto advertencias como promesas de esperanza. Examinemos las señales proféticas, aquellas mencionadas a lo largo de las Escrituras, desde las visiones de Daniel, que hablan de reinos en ascenso y caída, hasta las palabras de Jesús sobre los tiempos del fin, donde advierte de tribulaciones, pero también de la esperanza de salvación. Y finalmente, las visiones del Apocalipsis, que describen con ricos simbolismos la culminación de la historia y la victoria final del bien sobre el mal. Estas señales, interpretadas a lo largo de las edades, han sido vistas por muchos como indicadores de que la venida de Dios está cada vez más cerca. Fenómenos naturales, conflictos globales y cambios sociales son a menudo examinados a través del prisma de las profecías bíblicas, buscando en ellos la evidencia de que el gran día se aproxima. Sin embargo, la interpretación de estas señales no es una ciencia exacta. Requiere discernimiento, una comprensión profunda de las Escrituras y, sobre todo, una fe firme en el plan divino. Las señales proféticas nos invitan no al temor, sino a la preparación espiritual, a vivir cada día en la luz de la promesa de Dios, con la esperanza y la fe como nuestras constantes compañeras. ¿Cómo será la venida de Dios a la tierra?
Las escrituras y las interpretaciones teológicas nos ofrecen varios escenarios, cada uno con sus propias implicaciones para la creación y la humanidad. Algunos ven este evento como el amanecer de un reino milenario donde Cristo reinará en la tierra, trayendo paz y justicia a todas las naciones. Otros interpretan la venida de Dios en términos más espirituales, como una renovación total de la creación, donde el cielo y la tierra serán transformados en una nueva realidad, liberada del pecado y la muerte. Estos escenarios no solo hablan de cambios cósmicos, sino también de transformaciones personales. La venida de Dios nos invita a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestras vidas, nuestras elecciones y nuestra relación con lo divino. Es un llamado a vivir de manera que refleje la justicia, el amor y la misericordia que este evento promete traer a plenitud. La preparación para la venida de Dios comienza en el corazón, en una vida vivida conforme a los principios bíblicos de amor, justicia y humildad. Significa cultivar una relación personal con lo divino a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad de fe. Significa también ser agentes de cambio en el mundo, reflejando en nuestras acciones la esperanza y la luz que anticipamos. En última instancia, prepararse para la venida de Dios es vivir cada día con la expectativa de que cada momento es sagrado, que cada acto de bondad y cada gesto de amor acerca más el cielo a la tierra. Es en esta preparación diaria donde encontramos la verdadera esperanza, una esperanza que no se basa en el temor, sino en la promesa de un futuro donde Dios mismo estará con nosotros en un mundo transformado por su presencia. Mientras esperamos la venida de Dios, que nuestras vidas sean un reflejo de su amor y su justicia. Que nuestra esperanza en el futuro prometido nos inspire a vivir con propósito y pasión, sabiendo que, en el gran diseño divino, cada momento es un paso hacia ese día glorioso cuando Dios mismo hará su morada entre nosotros. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.